¿Alguna vez te preguntaste cómo se prepara físicamente un jugador de élite? ¿Cuántas horas entrena fuera de pista? Hoy te lo vamos a mostrar, de la mano de el exjugador 156 ATP, el Tigre, Sergio Gutiérrez Ferrol. Viviremos su rutina de calentamiento, jugaremos puntos bajo presión y descubriremos cuáles fueron los ejercicios que definieron su carrera como tenista profesional. Físico para tema lesiones es el más importante. El objetivo, que tú apliques estos conocimientos luego en tu rutina para llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Bienvenidos a Tennis Fitness Lab. ¿Y qué pasa, Sergio? Un placer tenerte aquí. Bueno, antes de empezar, hacemos un calentamiento. ¿Nos enseñas cómo calentabas antes de tus partidos? Sí, bueno, antes de los partidos pues ahora ha avanzado todo mucho, pero yo voy a un poco replicar lo que hacía, lo que me iba bien para jugar y bueno, vamos allá. Bueno, ahora empezamos con un poquito de movilidad, ahí. Esto es el ejercicio que solía hacer siempre. Y dime, Guti, ahora, después de haber sido 156 ATP, una locura, ¿qué estás haciendo? Yo ahora estoy haciendo carreras por montaña y me lo estoy tomando bastante en serio, la verdad. Estoy compitiendo bastante y nada, y bien. La verdad es que me mola este mundo también, me mola mucho. El mundo de la competición siempre me ha molado y la verdad es que muy bien, tío. Estoy contento, la verdad, con mi nueva vida. Bueno, y también sé que tienes un canal de YouTube. Sí, bueno, ahí voy haciendo cositas, subo vídeos con el perro, luego, pues eso, vídeos que me gustan de la montaña, que tal, voy subiendo cosillas. Y algo de tenis también, por supuesto. Muy bien. Ha sido mi vida. Que por cierto, si no le seguís, Guti a full en YouTube, os lo pondré en la descripción para que le podáis seguir. Esto más o menos, ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Esto lo suelo hacer unos 10 minutos más o menos. Solía hacerlo y ahora también lo hago porque viene muy bien para correr también. Así que esto es, pues, sirve para todo el deporte en general, creo yo. Así que bueno, vamos a otro ejercicio. Ok. Más activos. Bueno, y cuéntanos qué hacemos aquí en esta pista. Bueno, pues aquí es precisamente desde la pista de mi casa, que tienen en casa de mis padres, y aquí es donde empecé a jugar, donde pegué mis primeras bolas. Entrenabas aquí mucho, ¿no? Sí, entrenaba muchísimo aquí. Aquí un poquito de trabajo de glúteo. Sí, esto lo hacía mucho porque Emilio, el preparador físico, pues Sí. es muy... este tipo de cosas es lo que le gustaba hacer. Y nada, y yo pues prácticamente hacía unos 5 o 6 minutos de esto. Tampoco me liaba mucho con el calentamiento. Solía empezar muy despacio cuando peloteaba y bueno, y esto era un poco... iba cambiando ejercicios y tal. Y ahora pues ya pasamos a la parte de arriba. Esto solía hacerlo bastante porque al final yo sufro mucho con dolores en el hombro para el saque y me viene bien para calentarlo, Claro. ¿Y tú cuánto entrenabas tú al día? Fuera de pista, me refiero, Pues- el tema físico. Yo al día solía entrenar, pues el físico que me ponía Emilio solía tardar, pues depende, de los 2 horas y media de físico más o menos. Todos los días de la semana. Todos los días de la semana, sí. 2 horas, 2 Y horas. cuando competía, pues hacía a lo mejor media hora, 40 minutos, 1 hora si tenía un día de descanso, dependiendo de físico más fuerte, más flojo. Vale. Pero yo sí que entrenaba mucho la parte física, mucho. La verdad. Claro. ¿Y de pista cuánto? Pues de pista, las semanas de pretemporada solía hacer unas 40 horas a la semana, más o menos, entre tenis y físico y tal. Y en competición, pues a lo mejor haces hora y media, 2 horas, depende de los partidos, si han sido más duros, más flojos, entrenas más o menos. Yo sí que es verdad que yo era de los que entrenaba mucho. Sí. Ahora ha avanzado todo mucho y es más calidad que cantidad. Pero yo en mi época pues estaba pues la cantidad era como importante y más a Sí. mí que me gusta tener horas en el cuerpo, Sí. horas de entrenamiento y eso me daba confianza para luego afrontar los partidos mejor. Y estos ejercicios pues muy importantes, sobre todo para el tema de los hombros, que sufre mucho en el tenis.
y para calentarlo bien, ¿sabes? No, claro, claro. ¿Y tú cuánto porcentaje le darías al físico de importancia en un Pues yo tenis? al físico le daría un 50%, 60%. ¿Tanto? Sí, porque al final todo requiere físico, al final todos los golpes requieren físico, todo en general. La movilidad, ahora, sobre todo ahora, en la época que estamos viviendo ahora, mucho más todavía, Ya, mucho más importante. Antes era más resistencia, a lo mejor era más importante salir a correr, hacer cosas más, porque la pelota no iba tan rápido, no había mejorado las raquetas, no había mejorado tanto la tecnología, pero ahora todos miden 2 metros, todos sacan a 230 y ahora el físico, como no esté físicamente muy bien, estás estás fuera. fuera, sí. Sí, Entonces ahora sí que más que nunca es súper importante, la verdad. claro, para prevención de lesiones Sí, también, ganar esa claro, fuerza que exacto, todos tienen. claro. Y nada, y a esto pues Sí. básicamente es repetir muchos ejercicios, solía repetir muchos ejercicios y así, bueno, de muchas maneras Sí, y así entraba bien, bien caliente a la pista. muy bien. Pues Vamos a darle un vamos a poquito, darle ¿no? un poquito. Vamos a dar hostias ahí. Vamos. Bueno, he conseguido que después de ¿cuántos años llevas sin jugar al tenis? Después de, yo qué sé, 6 años que no cojo la raqueta, más o menos. 6 años sin coger la raqueta. Y mira cómo juega, ¿eh? Es que no pierde toque. Ah, bueno, la verdad es que me he sorprendido, la verdad. No me esperaba que iba a pegar con la caña, ¿Y ¿eh? te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado muy bien, la verdad. Y más contigo, que siempre entrenaba contigo cuando jugaba. Y me daba suerte, ¿eh? Y de hecho, hubo un torneo que calenté con él todos los días, un futuro que hay en Gandía. Y con él calenté contigo todos los días. Y por la mañana incluso, jugaba por la noche, por la tarde. Y luego me iba para Gandía y ganaba. Y así cada día, y no falló. Y No, ahí, hombre, la suerte. me dio la suerte, me dio la suerte. La suerte y el ritmo para ganar. Eso es. Bueno, ahora vamos a hacer un minijuego que lo llamamos el cuadrito, porque Guti tiene una carrera dentro de 2 semanas y no queremos que se ponga a correr de lado a lado por si acaso. Una carrera importante. Sí, Y tengo una carrera en la Vuelta a la Neto, tengo y, bueno, he estado preparándome y basta que me ponga a jugar ahora, que llevo tiempo sin jugar para hacerme daño. así que bueno, el cuadrito es muy simple. Aquí, la bola aquí, le das a la red donde caiga y ya lo que es el cuadradito de saque se juega al punto. Es más, este ejercicio, esto se hacía siempre antes de empezar a jugar. Es algo que siempre se hacía. O sea, va muy bien. Hacías este y luego el de los dos cuadros, pero ese no lo vamos a hacer, obviamente. Obviamente. Venga, va. Venga, vamos allá. Dejamos 1-0 de Guti, porque Mario tiene 0 mano, pero bueno, bien. 1-0. Hostia. Hostia, Mario tiene la mano de piedra, La mano de piedra. No. pero bien, bien. Ponemos en serio ya. ¡Eh! ¡Ah! Este ejercicio viene muy bien para coger mano también. ¡Ah! Eso es. Y Willy. ¡Ah! ¡Vamos! Mario, después de tantos años, no ha aprendido todavía a jugar al cuadrito. Creo que aún no le he ganado ni una partida. Las voleas fuertes aquí no valen, pero bueno, Ah, se la perdonamos. ah, ah. ¡Oh! ¡Mala! Bueno, me he pasado ahí de mano también, ¿eh? Bueno, y una pregunta. ¿Tú, cuando jugabas, has tenido alguna lesión así importante? Jugando al tenis no me he lesionado nunca. 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 Siempre ha sido exterior por hacer otro tipo de actividades o cosas. Pero jugando al tenis he tenido pues... El hombro lo tengo muy desgastado, me duele, pero cuando estaba jugando lo tenía fuerte y no sentía nada, ¿sabes? Luego he tenido pues típicas lesiones, contracturas, microroturas, pinzamientos, lo típico, ¿no? Del deporte, pero que no he tenido lesiones que me paren más de una semana, solo cuando, bueno, pero que fue externo, vamos, Vale, fue externo, fue cuando me rompí la rodilla jugando al fútbol. ya. Durísimo eso, ¿eh? Sí, esa fue una época jodida. Pero bueno, no hice caso
A veces hay que hacer caso a los entrenadores y a la gente que tienes alrededor, al preparador físico en este caso, que me decían, deja de jugar al fútbol, deja de jugar al fútbol. Y Hay que tener cuidado con hay que tener cuidado y los hacer caso, deportes. y hacer bastante caso, sobre todo si te estás dedicando profesionalmente a un deporte. Claro. Entonces hay que ciertas cosas te las tienes que privar y bueno. Claro, con todo el físico que hacías y las 2 horas y media que nos has comentado antes, normal que también no tuvieses tantas lesiones. Ya, claro. Porque- El físico, yo es que me sacrificaba muchísimo, la verdad. Y Emilio es muy bueno y bueno, y siempre los ejercicios que me ha mandado, si los cumples, es muy complicado lesionarse, la verdad. Pero tienes que cumplirlo a rajatabla. Yo era de cumplirlo e incluso hacer más, ¿sabes? O sea, Sí, no, muy bien. era muy disciplinado para eso, la verdad. Para entrenar era muy disciplinado. Para otras cosas no, pero para entrenar sí. Hombre, le dabas caña, Sí. me acuerdo yo. Le dabas caña. Sí, sí, sí. ¿O cuánto es? 2-2. 2-2. Punto decisivo, ¿no? ¿No es a 7? ¿Hace 7? Hombre. Venga, va. Ah. Habrá que jugarse unas flexiones, ¿no? Porque esto es Nos jugamos unas flexiones. un mítico de todos mis entrenamientos, jugarse flexiones. No puede fallar nunca. Y ves, por estar desconcentrado, la he tirado fuera. Pues no pasa nada, lo vais a ver haciendo flexiones, armario. 3-2. No os preocupéis. ¡No! 3-3. Dentro de nada vais a ver al Mario haciendo flexiones. Como siempre. Como siempre, eso es verdad. ¡Vamos! Una vez estuvo a punto de ganarme y no sé qué hizo, empezó a tirar las todas para afuera. Se asustó. Dejándome mal ya aquí. Se asustó y acabé ganando otra vez. No, por Parecido a esto que ha hecho ahora, pues, parecido. pero parecido. jugando un set. ¡Uy! Ah. Ay, ay, ay. Esa es la que buscamos. Y para ti, Esta es la raqueta de Daniel Mérida. así. Esta. Y no sé cómo puedes jugar con esto, porque pesa un quintal. Para ti, ¿qué ejercicio dirías tú que es indispensable en el tenis? Ejercicio de entrenamiento de tenis o de físico, ¿no? En la parte De parte física, sí. esencial, pues la agilidad, el ejercicio de agilidad, de movilidad, sobre todo, elasticidad, flexibilidad, todo ese tipo de cosas son súper importantes. Pero la flexibilidad me parece súper importante. La flexibilidad te parece muy Súper importante. importante, sobre todo en la parte de tronco mucho para el tema del saque, ser flexible. La movilidad. Sí, la movilidad, ser bastante flexible para poder hacer los movimientos bien, los golpes bien. Luego el tema pues, fuerza en los apoyos para cuando golpeas estar bien, ¿sabes? Sí. Y yo creo que lo demás, al final, el físico más o menos con los partidos y con mucho entrenamiento de tenis o lo que sea, el tema de la velocidad y todo eso al final se va mejorando solo también. Porque al final hay que hacer también fuera bastante movilidad, o sea, de velocidad y todo eso, pero eso ya lo trabajas de por sí en la pista, ¿sabes? El ir rápido, ¿sabes? Claro, claro. Ir a por una pelota, o sea, ya estás de por sí trabajando ese tipo de físico. Claro. Entonces ya haría menos fuera. Luego el tema de resistencia, obviamente que sería correr, no tanto como antes, pero ahora también de vez en cuando salir a correr también viene bien. Sí, hay mucha controversia ahora. No hace falta salir a correr, muchos tenistas. Yo creo que sí que hace falta salir, porque al final creo que los tenistas son atletas. Creo que la base del deporte es el atletismo. Al final, para ser deportista de élite en cualquier deporte, creo que tienes que ser atleta primero. Sí. Y entonces, como tienes que ser un atleta, la base al final es correr, ¿sabes? Y obviamente no tienes que correr mucho, pero sí
sí hacer carreras cortas, hacer muchos fartlek a lo mejor, Claro, es específico de tenis. específico de tenis. Claro. O sea, llevarlo un poco al tenis, ¿no? A lo que haces en el tenis. No hacer más de pues, intenso, más de 20-30 segundos, por ejemplo, cuando corres, porque al final el tenis son puntos de 20-30 segundos. Claro. Hacer descansos de mientras corres de 20 segundos, ¿sabes? Pero sí que... Mm. O sea, no hacer carrera continua de 1 hora y media, porque no te sirve Claro, para nada, claro, ¿me entiendes? claro, claro. Y te vuelve lento Te también. vuelve lento, claro. Claro. Entonces hacer más específico, corto y muy intenso. Eso es. Que se hagan carreras de 30-40 minutos, pero que hayan cambios de ritmo, de todo en general. Joder, cómo estamos aprendiendo, Bueno, full, tío. 4-4, 4-4, ¿no? Creo. creo que sí. Uf. Ah, me gusta mucho hacer el globito este de primeras. Es que el globito es muy clave porque toca, toca bastante la bola, ¿sabes? Ah. Ah. Toca bastante la bola. Ah. ¡No! Te la he colado, ¿eh? Esta es la típica bola que le tiras al otro que se piensa que se va porque va un poquito así alta y fuerte y se la acaba dejando y se la come. 5-4. Apuntárosla. 5-4. Bueno, vamos a acabar con Mario y hacer flexiones. Las flexiones las vas a hacer tú. ¡Guau! La verdad que es que no falla, ¿eh? Ahí, contrapié. Esa se la ha comido, con Esa ha patata. sido buenísima, ¿eh? 6-4. Esa ha sido buenísima. Esa me la enseñó mi hermano Adolfo, entrenador de Alex ahora. De Alex de Minaur. Eso es, toda la familia ahí. Esa la tenemos atada porque esa la hemos entrenado mucho, la de la Gillette. Él la tiene muy buena y nosotros se la hemos copiado. Como máquina, son 7 ya. Me quería distraer hablando. 7 ya. Mario, como siempre, un placer, Muchas tío, gracias, un placer. jugar contigo, a charlar contigo un rato y Aún no nada, hemos acabado. tío, pero las flexiones las vas a hacer, ¿no? Sí, Las flexiones las voy a hacer ahora y lo vais a ver. ¿Cuántas hacemos? pues como siempre, ¿no? 50 el que pierde. No. Venga, te voy a dejar hacer 5. 5, no. 5 porque si luego pierdo yo a otra cosa, ahora mismo no estoy para hacer ni 5. A ver, Bueno, Mario, ¿qué? Cumple tu hombre, a eso vamos. castigo. 10. 1, 2, 3. Bueno, lo suyo serían 5, porque si no, como pierda yo ahora, no me voy a poder hacerla. Y 10. Eso es. Vale. 1, 2, pam. 1, 2, 3, pam. Ya hemos jugado un poquito. Hemos peloteado, luego hemos hecho una partidita que como siempre me ha ganado. Como habéis visto que ha hecho ahí las flexiones, Pasan años y las cosas nunca cambian, ¿eh? no cambia, tío, no cambia. Eso no va a cambiar nunca, tío. Te quería decir, para ti, bueno, el canal va sobre fitness, Sí. entonces para ti, danos un ejercicio que tú dirías que es súper importante y que debería de hacer todo el mundo de tenis. Pues yo creo que lo más importante hoy en día es el tema de no lesionarse, así que pues, creo que al final es lo principal. Y es un ejercicio que creo que debería estar en el día a día de un tenista profesional o un tenista que empieza o lo que sea. Al final es el tema del core, ¿vale? El tema Vale. del core, abdominal, todo en general, la parte del tronco, todo eso, entrenarlo. Hay muchísimos ejercicios, tú sabrás que al final has estudiado eso. Y creo que lo esencial, lo más importante para no lesionarse hoy en día, ¿sabes? Core, pubis, abductor, Todo en bueno, general, claro. porque ahora la velocidad a la que se está jugando, que se mueve la bola, que todo, es muy importante trabajar esa zona Sí. porque ya estamos sobrepasando ciertos límites en los que ya no se juega tranquilo, se juega a una velocidad muy alta y Sí. hay que moverse muy rápido. Entonces sí que es verdad que hay más gestos ahora que haces jugando que no controlas, como antes, que sí que controlabas un poco los gestos que hacías. Ahora salen más automáticos al ir a velocidad más rápida, con lo cual el core es súper importante y creo que debería estar en el día a día. 15, 20, 30 minutos,
lo que seas capaz de hacer. Claro. ¿Sabes? Aunque juegues partido Aunque y todo, juegues partido, eso debe tienes estar que siempre, entrenar. o antes o después, un calentamiento que incluya algo de core y sobre todo al acabar hacer siempre tu prevención de lesiones, todo. Creo que es súper importante y luego ya pues obviamente el físico pues ya para sacar rendimiento. Pero yo Claro. diría que el físico para el tema lesiones es el más importante, que al final estar lesionado creo que es lo más jodido del tenis Claro. ¿sabes? Y lo demás, pues, es rendimiento. O sea, hacer físico para sacar un rendimiento más o menos. Sí. No, yo opino lo mismo. Mm. La prevención de lesiones es súper importante hoy en día. Sí. Mm. Y bueno, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido en tus partidos de tenis en tu trayectoria. Anécdotas, buah, he tenido unas cuantas, ¿eh? He tenido unas cuantas. Bueno, pues aquí estamos. Pues, a ver, te puedo contar, pero sobre partidos te refieres, ¿no? Sí, sobre lo que quieras. Mira, te voy a contar una, ¿vale? Que estuve en Italia, ¿vale? En segunda ronda era, creo, me acuerdo, no recuerdo muy bien. Sí, creo que era segunda ronda. Estábamos jugando a las... O sea, allí los partidos en verano se jugaban tarde, ¿vale? Y eran las 10 de la noche o así cuando empezamos. Iba set 5-0 perdiendo Set y, 5-0. y un italiano, que no voy a decir el nombre, él lo sabrá. Si no creo que le llegue el vídeo, pero bueno. Hizo así, empezó a hacer un par de tonterías, un wheel y tal, y hostia, yo me calenté bastante. Estaba mi primo ahí fuera en la grada, y nada, y me acuerdo que le dije, esto a mí no me vacilan así, tío. Ahora este tío me voy a poner a meterlas todas, tirar cortado para adentro, y me puse a hacer eso, y el otro empezó a atraparse y se nos hicieron ahí las 3 de la mañana. Al día siguiente no pude ni dormir, nos pusimos a ver una película, me acuerdo de Zelda 211, me puse a ver con mi primo, Hostias. porque no podía dormir. Y toda la noche viendo esa película, hasta el día siguiente que ya jugué a mediodía y digo, madre mía. Claro, pero ganaste el partido Y gané el con el partido italiano. 7-6 en el tercero al final. Ya Que ves, luego también tuvo 5-1 en el tiebreak del tercero. O ya sea, ves. el otro acabó, pues imagínate, roto de Acabó cabeza. Y fue por destrozado. un par de tonterías que hizo, un Willy, así, se reía con la gente y tal, y eso me calentó bastante. Y dije, pues ahora me vas a ganar el partido. Eso es. Es que ¿Sabes? hasta que no acaba el Claro. partido, no acaba Y fíjate que por no mucho. tenía objetivo de decir, ah, voy a ganarte. No, no, el objetivo era de voy a estar metiéndolas todas para que se alargue esto y que duermas menos para mañana. ¿Sabes? Ya era un tema Y claro, y cuando ya vi que iba remontando, ya sí que lo vi factible, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pero tú fíjate la mente lo que puede hacer. Luego también tengo una, bueno, reciente no, pero que es con Carlos Alcaraz, Sí. que jugué con él en Murcia. Era su primer torneo profesional, ¿no? Y de hecho la la primera derrota que tiene profesional fue conmigo. Ostras. Y Ostras, entonces yo me contra acuerdo Alcaraz. que, hostia, yo entré a la pista tranquilo porque al final era muy pequeño él, entonces yo estaba tranquilo de que sabía que si no pasaba nada tenía que ganar. Y hostia, yo cuando acabé el partido, tío, le dije a mi hermano, hostia, pues no me parece tanto, tío, no me parece tanto este chaval como lo están pintando, ¿sabes? Y mi hermano me acuerdo que me dijo, en un año o dos este tío va a ser número uno. Y me Sí. dijo, Es buenísimo. Digo, no te habrás dado cuenta porque hay mucha diferencia de fuerza. Dentro de la pista a lo mejor no se nota, pero es que este tío es buenísimo. Bueno, ¿Sabes? Y mi sí, hermano dijo, este va a ser número uno, seguro. sí. Y lo ha sido. Y lo ha sido. Y yo le dije, me acuerdo que le dije, ni de coña, tío. Ni de cómo va a ser número uno, tío. Ni de coña, tío. ¿Qué te has Ya, tomado, la tío? piel de gallina, tío. Sí, claro, yo se lo dije como Ese- la percepción que tuve, claro. Tampoco. Yo tampoco estoy pensando que estoy jugando con un chaval de 14 años o 15 años dentro de la Claro, pista. Entonces, como que, no sé, ¿sabes? Pero claro, yo en ese momento, si pienso la edad que tiene él y cómo juega, digo, hostia puta, pues sí, sí tienes razón, mi hermano. sí. Pero claro, yo no tenía esa percepción de la edad, ¿sabes? No Que subiste un vídeo subí un vídeo hace nada, con... A ver si lo puedo poner para que lo veáis. subí un vídeo. A mí me cerró la Porque... boca mi hermano, la verdad. Sí, Y el chaval. sí, sí. A ver, yo sabía que iba a ser Que va a seguramente ser bueno, iba ¿no? a ser Pero no muy te bueno, pero esperabas no número un uno. número uno y ahora va a ser, bueno, que quieren que sea el mejor de la historia, Ya ves. que lo va a intentar, vamos.
Sí, sí. Pero vamos, toda la iniciativa de intentarlo. Y cuando tú has estado en tu peak de fitness, vamos a decir como tu mejor forma física, ¿cómo te sentías? En plan, ¿merecía la pena o no merecía la pena? Pues yo cuando estaba en mi pick de forma, la verdad es que yo siempre he estado en un pick de forma física, porque como te he dicho antes, trabajaba el físico entre torneos, fuera de torneo y hacía muchas horas. Pero sí que es verdad que hay veces que te dejas un poco llevar porque juegas a lo mejor, cuando yo perdía la forma era cuando yo a lo mejor estaba jugando muchos partidos seguidos, Claro, porque no haces el que físico. hacía final, campeón o semis, que Claro, no parabas y al final entras en una rueda de no hacer nada sí, de físico, te olvidas un poco de sí, eso. Y yo intentaba siempre no olvidarme y hacer, pero claro, al final se te acaba olvidando porque se va acumulando el desgaste, el cansancio, todo, y al final acabas que lo único que quieres es acostarte para descansar, para jugar, ¿sabes? O sea, claro. intentar recuperar lo máximo posible para seguir. Pero ya te digo, cuando yo cogía mi pico de forma me sentía, bueno, invencible, cuando estaba, ¿sabes? Claro, te daba una confianza brutal. Sí, también necesitaba, cuando estaba muy fuerte, sí que necesitaba jugar muchos partidos Sí, y a partir de ahí ya me sentía bien, estando un pelín cansado, vale. ¿sabes? No Sí, reventado, pero un pelín cansado es cuando cogía el pico de forma, sí, porque me relajaba y ahí sabía realmente lo que has entrenado, ¿sabes? sí, ya, Porque al principio es claro. como que no sale, ¿sabes? Porque estás más tenso, no te cansas, necesitas un poquito. Creo que el Poner, tenista necesita un poquito de fatiga mm, muscular para coger claro. su pick de forma. No, bueno, estamos a punto de acabar. Nos queda ya lo último, que sería el consejo de oro, que lo llamo así, que es como un consejo que tú le darías a un tenista que quiere llegar a ser alguien en este mundo tan difícil. Y, y bueno, a ver qué consejo tú le darías. Bueno, al final que sea feliz con lo que está haciendo, siempre que lo haga por él, sobre todo que no, porque yo sí que es verdad que caí en ciertas cosas en el pasado, de tema del ego, todo eso, ¿sabes? Sí, Que al final estás ganando para recibir como como sí, como, satisfacción de los otros, por sí, así no decirlo. satisfacción, ¿cómo se dice? Como el El reconocimiento de los reconocimiento, sí. demás, ¿sabes? Con el tema de las redes sociales aumenta mucho esto. Sí que Sí, es verdad que yo caí un poco en esas redes. Yo ahora, por ejemplo, corriendo sí que como sigo compitiendo no al nivel que estaba jugando, pero sí me dedico un poco en serio a esto. sí, Y bueno, y al final el ego es importante sacárselo y conseguir que todo lo que consigues y todas las victorias y todo sea para nutrirte tú, ¿sabes? No necesitar que te digan ni qué bueno eres, ni muy bien por ganar, ni tal, no, que seas tú la primera persona que se nutra de esos éxitos, de lo que consigas, de todo y sobre todo eso, quitarse el ego de encima, decir, lo hago por mí, esto lo hago por mí, ser feliz, al final tienes que ser feliz con lo que estés haciendo y disfrutar del camino, que es lo más bonito. claro. Al final cuando ganas o consigues los éxitos, realmente lo bonito es el camino que has llevado para conseguir ese Sí, éxito. Una vez que lo consigues es como, ya, ¿ahora qué? ¿Sabes? Pero el camino es muy bonito. El camino de sacrificio a mí me parece muy bonito. Pasar buenos momentos, malos momentos. Sobre todo estar, el que quiera ser profesional y quiera dedicarse a esto, en las buenas, cuando todo sale bien, todo el mundo está. claro. ¿Sabes? Cuando todo el mundo. Pero cuando las cosas salen bastante mal, no todo el mundo está. ¿Sabes? O sea, hay que estar en las buenas y en las malas. ¿Sabes? Hay que Mm, tener buena actitud en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Es cuando hay que sacar la actitud y decir, sigo, ¿sabes? claro. Sigo. Que eso los que están arriba son capaces de hacerlo. Estando en las malas, en los malos momentos, son capaces de seguir, ¿sabes? Mm, Y hay muchos tenistas que puedo poner como ejemplo. Mi amigo Bautista, por ejemplo, se ha visto que está en las buenas y en las malas. De hecho, está más en las malas que en las buenas, ¿sabes? pocos tenistas están más en las buenas que en las malas. Sí, Sí. exacto.
Así que nada, pues esos son mis consejos que doy. Muy bien, muchas gracias. Espero que los chavales de tu escuela y eso, que si lo ven, pues que les sirva también. Seguro, seguro que a todos los que ven este vídeo les sirve todo lo que has dicho, porque me parece que ha sido, pues tenerte aquí es un lujo y todos tus conocimientos sobre el tenis, todo lo que has vivido, es que es algo que vale mucho. Sí, bueno, he vivido una carrera bastante así montañera, pero bueno, sube y baja, pero eso está bien, que lo sepamos. Y seguro que hay mucha gente que vive también esos momentos y todo Sí. y le puede servir, sí. Bueno, pues Tío, muchas gracias por venir y estar aquí en mi canal. Eh, Espero verte pronto, la verdad. Seguro que volvemos a hacer otro vídeo juntos. seguro que sí, tío, seguro que sí. Y, Por supuesto. y nada, un placer. Grande, Maquio. Muchas gracias. Gracias a ti, tío. Y nada, nos vemos en la próxima.